Hay una sensación muy rara, casi desconcertante, que está apareciendo en el mundo creativo, sobre todo para quienes usan inteligencia artificial. Y miren, es una sensación que lo está cambiando absolutamente todo. A ver, imaginen esto. Terminan un proyecto, lo revisan y piensan, wow, esto es brillante. Y justo después, como un baldazo de agua fría, se dan cuenta, un momento, ¿esto lo hice yo? Esa disonancia, esa sorpresa frente a lo que uno mismo creó, es justo el punto de partida de lo que vamos a desglosar hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Será solo el ego de un artista que se sorprende a sí mismo? ¿O será que estamos viendo cómo se quiebran los cimientos del entretenimiento tal y como lo conocemos? La respuesta, y ya lo vamos a ver, apunta a un cambio, pero profundo, en la manera en que creamos y consumimos contenido. Ok, para poder entender esta nueva dinámica, lo primero es ponerle un nombre, ¿no? Los que saben de esto lo llaman el motor del yo como otro. Y sí, el nombre suena un poco raro, pero básicamente se refiere a una separación fundamental en el mismísimo acto de crear. Pensemos en esto por un segundo. Antes, el que tenía la idea y el que la ejecutaba, el arquitecto y el albañil de una frase, por así decirlo, eran la misma persona. Pero ahora, con la IA, la cosa cambia. El creador es el arquitecto, diseña los planos, la intención, y la IA es el constructor, toma esos planos y ejecuta la obra final. ¿Y qué pasa? Que esto le permite al diseñador original vivir su propia creación casi como si fuera la primera vez, como si fuera uno más del público. Y bueno, este es el nuevo flujo de trabajo, el nuevo proceso. Primero, un humano diseña la intención y la estructura. Piensen en un director de orquesta. Después entra la IA, que implementa los detalles, la expresión, todo dentro de lo que podríamos llamar una caja negra. Y al final, el humano vuelve. Pero ojo, ya no como creador, sino como la primera audiencia, para experimentar el resultado con ojos completamente nuevos. Aquí es donde se ve el cambio de paradigma con una claridad total. Miren, el ciclo tradicional era de confirmación. O sea, el autor sabía lo que iba a escribir, y el resultado final, pues, confirmaba su intención. Simple. Pero el nuevo ciclo es una revelación. El diseñador da un plano, una idea, pero el resultado final puede llegar a sorprenderlo. Le revela facetas de su propia idea que ni siquiera había imaginado. Y esta frase lo resume todo a la perfección, ¿no? Es como tener el talento de otro dentro de uno mismo. La IA funciona como ese colaborador súper talentoso que toma tus ideas y las ejecuta de formas que quizá uno solo no podría, y al final permite asombrarse del potencial de la propia creatividad. Ahora, claro, cuando el acto de crear se parte en dos de esta forma, la pregunta es, ¿qué más se rompe en el camino? Porque les aseguro que las consecuencias van mucho, pero mucho más allá del estudio del artista. Pensemos en esto. Si una IA puede generar un texto o una imagen que es perfectamente competente, ¿dónde queda el valor? Pues ya no está en la habilidad técnica de escribir una frase bonita o trazar una línea perfecta. Digamos que el nivel promedio de expresión ahora se puede automatizar, y por eso el foco se tiene que mover hacia algo más fundamental. El valor, por decirlo de alguna manera, se mueve de la caligrafía bonita en el pergamino a la arquitectura de todo el edificio. Ya no importa tanto cómo se dice algo, la elocuencia, el estilo, sino la solidez, la originalidad, la estructura de la idea que está detrás. La habilidad clave ahora es diseñar sistemas de pensamiento, no solo pulir frases. Y claro, en este nuevo mundo, las métricas de siempre, como las ventas de libros o las vistas de un video, empiezan a perder todo el sentido. A ver, si el contenido se puede adaptar perfectamente a una sola persona, ¿qué significa realmente un bestseller? Esas cifras se vuelven como ecos de un modelo que ya fue. La nueva economía del entretenimiento se mueve por otra lógica, una que dice el dinero no se mueve pero el tiempo se derrite. Lo que de verdad importa ya no es cuánto se paga por algo, sino cuánto tiempo y atención logra capturar. Las nuevas métricas claves son la interacción, la velocidad para generar contenido relevante y por encima de todo, la satisfacción real, profunda, de quien consume en medio de un océano de opciones infinitas. O sea, nos estamos despidiendo del viejo modelo de la torre de radio que transmitía un único mensaje para una masa de gente, ¿no? Ahora, la IA es como un mayordomo personal de contenido. Entrega una experiencia perfecta optimizada para cada persona. Y en un mundo así, la idea de crear algo que tenga atractivo masivo simplemente se vuelve obsoleta. Y el resultado de esto es inevitable. La fragmentación total. Cada quien vive en su propia burbuja de medios, consumiendo contenido hecho a la medida.
Es como si la gran fogata cultural donde antes nos reuníamos todos se estuviera apagando, y en su lugar ahora hay miles de millones de velitas parpadeando en la oscuridad, cada una por su lado. Y esto, claro, nos deja con una pregunta muy seria. ¿Cómo vamos a tener una conversación compartida como sociedad? Pero bueno, a pesar de toda esta disrupción, de esta fractura del mundo mediático, hay algo que no cambia. Y eso es la naturaleza humana. Debajo de toda la tecnología, nuestras necesidades más fundamentales como público siguen ahí, intactas. A nosotros no nos conmueve la simple información, ¿verdad? Nos conmueve lo que se conoce como reencuadre cognitivo. Es ese momento, ese ajá, cuando una obra de arte nos ordina las ideas o le pone el nombre exacto a un sentimiento que teníamos pero no sabíamos cómo expresar. Y justo ahí, la IA puede ser una herramienta increíblemente poderosa para ayudarnos a llegar a ese punto. Y aquí hay una paradoja muy interesante, porque incluso si tuviéramos acceso a un universo de contenido hecho a nuestra medida perfecta, vamos a seguir sintiendo esa necesidad profunda de romper la burbuja. Esa necesidad de compartir lo que vivimos, de ver cómo reaccionan los demás, de discutir interpretaciones, es una parte clave de cómo procesamos la cultura. Y también siempre vamos a buscar guías, gente en quien confiar. Quizá la figura del autor famoso, ese genio solitario que lo hace todo, empieza a desaparecer. Pero en su lugar van a surgir otras formas de autoridad. Pensemos en diseñadores de confianza que crean sistemas de IA interesantes o en filosofías editoriales que nos aseguren cierta calidad o un punto de vista. Esas serán las nuevas marcas en las que confiaremos. Entonces, a ver, si el creador se separa de su obra, si las métricas cambian, si la cultura se fragmenta, ¿qué es lo que sale de todo esto? Bueno, no es solo una herramienta nueva. Lo que estamos presenciando es el nacimiento de un rol totalmente nuevo en el ecosistema del entretenimiento. Y se le llama la cuarta posición. Históricamente siempre hemos tenido tres roles bien definidos, ¿cierto? Estaba el creador, que hace la obra, el consumidor, que la vive, y el crítico, que la analiza. Pero la IA está borrando esas líneas, está creando un espacio para una cuarta posición, una que participa en los tres roles al mismo tiempo. Y esta cuarta posición es alguien que no solo crea contenido, no, es alguien que crea un sistema que usa la IA para que tanto él mismo como los demás se conviertan en la audiencia de su propia y única intención creativa. Es un arquitecto de experiencias. Y así volvemos a esa sensación rara del principio, ¿recuerdan? La de sorprenderse con lo que uno mismo hizo. Y ahora entendemos que ese no es el sonido del ego, no. Es el sonido, silencioso pero monumental, de una placa tectónica en el mundo creativo, que se está moviendo justo debajo de nuestros pies. Ese sonido del cambio ya se escuchó. Así que la pregunta que queda flotando en el aire, la que va a definir la próxima era del entretenimiento, ya no es ¿qué vamos a consumir? La pregunta ahora es ¿qué vamos a diseñar? El foco se corrió por completo, del consumo pasivo al pensamiento de arquitecto, al pensamiento activo. Y las posibilidades, bueno, son infinitas.